Vamos a comenzar con la oración por la ayuda del Espíritu Santo. Gracias a ti, Padre Celestial y nuestro Creador y nuestro legislador, juez y redentor. Gracias por esta porción de tu palabra, el libro de Esther. Ayúdame, ayuda cada uno de nosotros para aprender más acerca de ti, acerca de nuestras debilidades, enfermedades espirituales, la ceguera que a menudo vivimos con ceguera, acerca de tus caminos y ayúdanos, sin embargo, la gran gracia de Dios y su amor por su gente y para cumplir sus promesas desde el huerto de Edén hasta el fin. Y cuidaremos darte las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Esther? Por favor. Algunos no. Algunos de ustedes no saben la historia. Okay. La historia pasó en Susa, Shushan, en Persia. Y es la historia de judíos en exilio, afuera de Jerusalén y Judá. Y es la historia, en mi opinión, y voy a presentar la defensa de mi posición acerca de este libro. Es un libro que demuestra la gracia, paciencia y amor como oró de Dios por su gente, a pesar de su ceguera acerca de sus caminos, los caminos de Dios para ellos y sus propósitos principales para su gente. Y vamos a efectuar esta tarde algunos de los principios de la hermenéutica de que hablamos anoche, para ustedes que estaban con nosotros anoche. En primer lugar, quiero decir muy claramente que lo que voy a presentarles es en conformidad con mi creencia que la historicidad de Esther es absolutamente la verdad. No tengo pregunta acerca de la verdad de este libro. La pregunta principal es, ¿qué es el propósito de este libro en la Biblia? ¿Qué funciona este libro para contarnos más sobre el plan de Dios para salvar una gente de todas las naciones, de todos los tiempos, desde el principio hasta cuando Cristo regrese?
no cuestiona acerca de la verdad de este libro, pero voy a presentar en una serie de preguntas. Primeramente, ¿cuándo ocurrieron los eventos del libro de Esther? ¿Cuándo? Durante exilio o después de exilio. Okay. Okay. Durante el reino de Jerjes de Persia, o Asuero, que reinó Jerjes 486 a 465, por los 21 años. Disculpe, sí. Para ser más exacto, acontecimientos del libro de Esther fue en los libros 483 a 471. 12 años. Y en su página hay fechas relevantes. Miren, caída de Jerusalén, 586. Caída de Babilonia, 539. Decreto de Ciro, el primer rey de Persia, para reedificar el templo en Jerusalén, fue más o menos 559 a 530. Jerjes, después, el decreto para reedificar el templo. Y fue el primer regreso de los exiliados con Zorobabel en 538. En el primer año del reino de Dario. La construcción del templo, comienzo de la construcción, 536. Y por 10 años cesan las obras del templo. Se reanudan las obras del templo 520 a 516. Acontecimientos de Esther mucho más tarde que el regreso primero de los exiliados a Jerusalén desde Babilonia, desde otras partes. Entonces, pregunta número 2. ¿Ocurrieron los eventos de Esther durante o después del exilio? ¿Cómo? ¿Durante el exilio o después el exilio? Durante. Pero después de el regreso primero de la gente. Muy importante mantener algo de las fechas del libro de Esther. Cuando cabe en la cronología de la historia del Antiguo Testamento. Pregunta 3. ¿Qué es el próximo evento que cristianos, nosotros, deberían esperar? Avivamiento de Cristo, sí. Es el evento. Fue el próximo evento
en Nuevo Testamento que los cristianos esperaron. Número 4. ¿Qué fue el próximo evento que los exilios de Judá y Jerusalén deberían esperar? Piensen. No responden. No puedo oír y es difícil para mí, pero piensen en una respuesta. ¿Qué fue el próximo evento que los exilios de Judá y Jerusalén deberían esperar? La respuesta es su regreso a Jerusalén. Su regreso a Jerusalén después de, ¿cuántos años de exilio? 70. ¿Por la boca de cuál profeta? Jeremías. Sí. Su regreso a Jerusalén después de 7 años, 70 años, por el profeta Jeremías y otros pasajes. Okay. Número 5. Primeramente, ¿qué habían profesado los profetas piadosos cerca del exilio y después? En primer lugar, de Jeremías 29. Escuchen. Jeremías escribió una carta animándolos exiliados continuar a sus vidas como antes en orar por el bienestar del lugar donde estaban, etc. Que estos deben casarse, tienen hijos, hijas, trabajan porque estarán en Babilonia por 70 años. Segundo lugar, hará 70 años de exilio y después la directiva de todos los profetas fue que hablaron o escribieron sobre este tema. Regresen a Jerusalén y Judá. Regresen después del exilio. No, quédense en Babilonia, en Persia. Regresen a Jerusalén. ¿Por qué? La respuesta es porque la promesa del Redentor de Israel, Redentor del mundo, requería que el templo y la ciudad de Jerusalén fueran reconstituidos. Y la gente del exilio esté de nuevo en la tierra de Israel. No había ninguna promesa del Redentor en ninguna otra manera ni lugar. Entonces, el beneficio de la promesa de un Redentor no tiene que nada con otra ciudad que Jerusalén y Judea. ¿Sí? Muy importante. Y hay varios pasajes para y no voy a leer todo, pero Jeremías, punto A, Jeremías 16. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Nueva redención del exilio, promesa. Número D.
Jeremías 50. En aquellos días y en aquel tiempo, declara el Señor, vendrán los hijos de Israel, ellos junto con los hijos de Judá, vendrán andando y llorando y al Señor su Dios buscarán. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros. Vendrán para unirse al Señor en un pacto eterno que no será olvidado. Entonces, huid, imperativo, huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos, sed como machos cabríos al frente del rebaño. So, imperativo, salgan. Okay. Un más de Zacarías. Número, debe ser F, no E. Zacarías 2. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, o Persia, o cualquier otro lugar. Escápate, porque así ha dicho de Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. So, el mandamiento fue regresen a Jerusalén. Ok. Y Salmo 137 es la mentalidad de los judíos piadosos en exilio. Ustedes pueden leer más tarde, pero recomiendo que leas este salmo, muy poderoso. Pregunta 6. Entonces, a mí, la primera pregunta sobre este libro de Esther es, ¿por qué estaban Mardoqueo y Esther todavía en Susa? Tantos años, 60 años, después de los varios grupos de judíos habían regresado a Israel. ¿Por qué? No hay futuro de Susa en el plan de Dios para redención. Pero es en Jerusalén. Vamos a tratar de responder a esta pregunta crítica acerca de este libro. Número 7. ¿Hay otro libro en el Antiguo Testamento que ocurría durante el exilio? ¿Hay otro? ¿Cómo? No puedo oír. ¿Qué? Daniel, sí, excelente. Sí. Entonces, tenemos dos libros en el Antiguo Testamento que tienen que ver con el exilio. Lo que es muy interesante es los problemas en Esther. Presentan gran dificultad para los judíos a aceptar este libro en la lista de los libros legítimos del Antiguo Testamento. Vamos a hablar acerca de por qué. Y es muy interesante que en nuestras Biblias, que son basadas en la versión griega del Antiguo Testamento, se llama ¿qué? ¿Qué es el nombre de la versión en griega del Antiguo Testamento? Septuaginta.
Septuaginta representado por LXX, por 70. Eruditos, se dice, 70 eruditos que traducieron la Biblia de hebreo en griego. El orden de nuestras Biblias es el orden no de las escrituras hebreos, pero en griego. En hebreo, este es el orden del tercer parte del Antiguo Testamento. Hay 3 partes en los libros en la Biblia hebrea. La ley, primer 5 libros. La historia, desde Josué hasta el fin de Segundo Reyes, y las escrituras, no como inspirado más o menos que otras, pero en inglés, the writings, escrituras. El orden del escrituras es Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantares, Eclesiastés, después Lamentaciones, Esther, Daniel. Entonces, los hebreos pusieron juntos Esther y Daniel, los 2 libros acerca del exilio. ¿Por qué? En mi opinión, es un motivo, por lo menos, es para el contraste entre Esther y Daniel en su posición acerca de todas las cosas, particularmente acerca de el exilio sí mismo y la actitud de las personas en Daniel y en Esther acerca del futuro. Guarden este pensamiento en mente y vamos a proceder para probar mi tesis. Ok. Tenemos contrastemos estos libros, Esther y Daniel. Y podemos notar la prominencia del mencionar las cosas de Israel en Daniel versus la absorción con Persia en Esther. Esther, todo silencio de Dios, de Jerusalén, de la ley de Dios, de la oración, del culto, del exilio, ninguna palabra sobre los profetas y sus mensajes en Esther. No solo Dios no mencionó, pero todos el resto que leí. El énfasis está en 4 individuos y su historia. Personas. El corazón del libro de Esther es en Susa y los asuntos del reino de Persia. La mentalidad es todavía en exilio. Daniel, por contraste, la preocupación desde el principio al final es con cosas de la gente de Israel y su futuro. El énfasis está en lo que refleja el amor de su país y la voluntad de sufrir hasta la muerte antes de comprometer sus estándares. Comida en capítulo 1 de Daniel, idolatría en capítulos 3 y 6, oraciones 3 veces por día frente, ¿qué? A Jerusalén.
a Jerusalén. Capítulo 9, la confesión de Daniel del pecado y oración por el cumplimiento de la promesa del regreso del exilio. ¿Pueden entender la diferencia, contraste? Esther, situado completamente en Susa, en Persia. Daniel, en exilio, sí, pero su corazón fue en Jerusalén. Un momento, voy a leer el principio de Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre las sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión, de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extranjeros? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. No más ahora. Actitud de las 4 hombres en Daniel. Okay. Otras cosas para el contraste. Número 9. Consideren la crueldad del orden de destruir no solo los hombres que lucharon contra los judíos en Esther, pero también ahorcaron a los hijos de Amán y tuvieron autoridad a matar a los niños y mujeres. Capítulo 8, versículo 11. Fueron acciones muy similares a ellas usadas contra los cananeos durante la conquista original de la tierra bajo Josué. Crueldad, sin misericordia. Número 10. Consideren el orden de Mardoqueo para establecer Purim, palabra que significa suerte. Suerte no existe para cristianos. ¿Sí? Nunca debemos decir buena suerte. Nunca. ¿Por qué? Porque es tratar las cosas que pasan como no tienen Dios, no tienen su providencia, sus propósitos para dirigir todo lo que pasa en la tierra, todas partes del universo. No más, mis hermanos y hermanas, buena suerte. Busca a Dios. Reconoce a Dios. Sí. So, Purim. Palabras significa suerte. Purim. Como una fiesta, punto 10, como una fiesta de 2 días por año para todos los judíos en las 127 provincias que incluyó Judá y Jerusalén. Obviamente, esta fiesta no estuvo mencionada, tampoco se anticipó en la ley de Dios. El resto del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento caen sobre Purim.
de toda evidencia que tenemos del Esther, el libro de Esther, Purim fue el trabajo solo de Mardoqueo, la desobediencia del cual fue el motivo original por qué el rey promulgó el decreto para aniquilar a los judíos. Vamos a considerar estas palabras más. Sin embargo, el resto del libro demuestra la gloria que vino al hombre Mardoqueo en particular. Ironía sobre ironía. ¿Y la gloria pertenece a quién? Solo. Número 11. Sin embargo, esta fiesta, muy importante aquí, miren. Sin embargo, esta fiesta de Purim ha sido y todavía se quedó muy importante a los judíos en todas partes y en el actual país de Israel, en particular después del Holocausto. Es la columna del sionismo. No tenemos más tiempo para hablar acerca del sionismo, pero si quieres entender más, pone sionismo en internet y lee acerca de la historia. Sí. Número 12. ¿Cuáles son algunos de los problemas en Esther? Número 1. Banquete, en capítulo 1 del principio. Banquete extenso y muy derrochado Jerjes en el banquete. El rey. Y banquetes mencionados en Esther 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 banquetes. Libro de celebraciones, de fiestas, en exilio. Diferentes fiestas, ¿sí? Pero fiesta en principio por el rey de Persia y después bajo la orden de Mardoqueo. ¿Ok? Procedemos. Es un libro describiendo, mi resumen, es un libro describiendo plata, placer y poder. ¿Y a quién es la gloria en este libro? El rey en principio y Mardoqueo y Esther al final. Dios no se mencionó. Ustedes pueden comenzar cómo debemos leer la Biblia, el cuidado y en contexto y por comparación otros libros de similar tiempo y su posición. ¿Y qué gobierna todo? Es la ley de Dios, siempre la ley de Dios. Es lo que ha dicho antes, porque Dios no cambia, no se cambia. Entonces, más en Esther, punto 12, número 2, el rey borracho demandó la aparición de la reina. Cuando ella rehusó y bajo el consejo de sus consejeros, el rey la despidió. Esenciales del paganismo. No tiene que nada con la ley de Dios. Mardoqueo y Esther no se fueron de Persia. Miren este punto. Mardoqueo y Esther no se fueron de Persia a Israel antes cuando varios grupos de judíos lo hicieron.
tampoco cuando la manda para nueva reina se anunció, sino antes, cuando Mardoqueo oyó el manda acerca de las mujeres para reina nueva, debemos salir. Estoy despierto. Es imperativo que nosotros regresamos a Israel en este momento. Porque en ninguna manera debemos someternos a esta orden del rey. ¿No? Mardoqueo permitió que Esther se tomó como una candidata para convertirse en la reina de este pagano rey. Sí puedo decir. Están en el exilio, sí. No alcanzamos todavía a Amán, porque espero. Sí, gracias. Vamos a discutir a Amán. Ok, por favor, consideren la descripción en Esther 2, 12 a 14. El resumen es este. Vírgenes tomadas para un año de preparación, para una noche de la fornicación con el rey. Además, fue una entrada a una forma de esclavitud desde el momento que una virgen fue llevada, llevada al palacio hasta la harén de este rey para el resto de su vida. No escapó. No forma de la vida alternativa. Todo en violación directa de la escrita ley de Dios. Todo. Muy serio. Es muy evidente del texto de este libro que Mardoqueo y Esther estaban habituados totalmente y estaban sin protestar de quedarse en Susa y Persia viviendo con sus leyes, las leyes de Persia y sus costumbres y cultura. Acomodación a la cultura en Esther, resistencia a la cultura en Daniel. ¿Pueden ver el contraste? Muy claro. Mardoqueo no se daba cuenta de Amán. Mardoqueo no se daba cuenta de Amán. Más bien manifestaba su desprecio por él más de una vez. Como consecuencia, Amán recibió autoridad del rey inconstante a destruir todos los judíos, no Mardoqueo solo. Pero el argumento es, el rey fue estaba demandando culto de Amán para una actividad de worship, culto, sí.
Pero aquí se hace referencias a personas que se inclinan hasta la tierra en algunos casos, ante otros humanos en el Antiguo Testamento. So, Génesis 19, Lot, ante de los dos mensajeros angelicales. En capítulos 18 y 23 de Génesis, Abraham ante los tres visitantes y luego ante los hijos de Het. So, ante de visitantes divinos, angélicos, angelios. Y después, delante de un ser humano. Jacob ante Esaú. Los hermanos de José antes de José. ¿Recuerdan? ¿Sí? Moisés al encontrarse con Jetro y Betsabé y Natán el profeta, ambos ante David mientras agonizaba cuando está muriendo. Y Esther, sí misma, este versículo en capítulo 8, volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando. So, la práctica de dar reverencia a una persona, ser humano, en esta manera no fue idolatría, no fue un acto de adoración. Pero a veces, a menudo, los comentarios dicen, Amán fue un agageo y los agageos merecen la muerte de los judíos, pero no en Persia. Incluso si fuera Amán un agageo, es decir, Amalekita, sí. El texto no dice que él era Amalekita, Malacita. Pero lo que Mardoqueo no hizo lo que fue demandado. Y el resto del libro de Esther trata de cómo Dios, escondido y nunca mencionado, rescató a los judíos por su providencia magnífica a pesar de y por medio de Mardoqueo y Esther. A pesar de ellos, a falta con Mardoqueo, y él nunca hizo cuenta acerca de sus acciones. Pero Dios ama a su gente demasiado para permitirlos a perecer. Punto 13. ¿Qué viene a mente sobre el libro de esta hora? ¿Y por qué está en Antiguo Testamento? Mi respuesta es: Esther está en Antiguo Testamento por contraste con Daniel. Los judíos en su comportamiento en exilio. Tenemos el propósito y la palabra de Dios honrados versus la providencia de Dios en las vidas de su propia gente, pero personas errantes, hijos, la cual providencia, como siempre, en todas edades de la historia de Israel, Dios cuidaba y vigilaba como su gente a pesar de su ceguera y rebelión, incluso cuando los justos no tenían cuenta de sus errores.
No tengo duda, ninguna duda acerca de el carácter y el hecho que Mardoqueo y Esther fue justos personas, que aman a Dios. No es cuestión en mi mente. Pero en este acto de rehusar dar reverencia a Amán, él precipitó todo que pasó. El punto de todo, tradicionalmente, Mardoqueo y Esther están vistos como héroes. ¿Sí? Pero en la luz de la historia de la redención, en los propósitos de Dios para salvar su gente, Mardoqueo y Esther ilustran que es muy posible tener celo para Dios conforme a las ideas y estándares personales o culturales y estar en el lugar equivocado haciendo cosas muy peligrosas a la palabra y la voluntad de Dios. Oración larga, pero una vez más. En la luz de la historia de la redención, Mardoqueo y Esther ilustran que es muy posible tener celo, buen celo para Dios, conforme a las ideas y estándares personales o culturales y estar en el lugar equivocado, haciendo cosas muy peligrosas a la palabra y la voluntad de Dios. Y peligrosas a la historia de redención. Por ejemplo, Abraham hacía esto cuando 2 veces mintió sobre Sara, su esposa. ¿Recuerdan? ¿Sí? Llamándola su hermana en temor porque ella es hermosa y ellos van a matarme para ti. Sí, 2 veces. Ambos piadosos, y también Isaac mintió en la misma manera como su padre. Si Sara o Rebecca se hizo embarazada, destruye la redención. Porque la redención van a venir por Abraham y su hijo de Sara, Isaac, y también Jacob, etc. Similar. Se quiere acerca de las implicaciones de sus acciones. Ambos piadosos hombres, Abraham y Isaac, pusieron la historia entera de la redención a riesgo por sus acciones. De nuevo, como en el libro de Esther, Dios rescató a su gente para cumplir sus propósitos de la redención. Todo es para alabar la gracia de Dios a su gente. Y en las vidas de cada uno de nosotros, que son cristianos, que que amamos a Dios, tenemos la oportunidad constantemente a recordar la gracia de Dios para rescatarnos de insensatez, acciones locuras, con conciencia clara, pero equivocada.
Ok, punto 2. El libro de Esther, visto en la luz, un momento, sí. El libro de Esther, visto en la luz de la historia de la redención, el héroe del libro de Esther no es Mardoqueo ni Esther, pero Dios y su palabra. En este caso, a pesar de la desobediencia a su palabra. Pero nuestro Dios, el cual siempre guarda su pacto de gracia, cumplió sus promesas dadas por sus profetas para hacer volver un remanente a Judá y a Jerusalén. ¿Por qué? Para reconstruir el templo y esperar por la semilla de David, el Salvador que vendría a Jerusalén para salvar a su gente de sus pecados. Nosotros incluidos. Gloria a Dios. Gracias a Él. Él vivía sin pecar, Cristo. Sufrió, murió, resucitó, ascendió. Se sentó a la diestra de su Padre Celestial y ahora reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y para salvar su gente, por medio de su gente y su iglesia. Hoy en este mundo no hay tierra santa. Otra lección de Esther. Hoy en este mundo no hay tierra santa. Malaquías 4 y nuestro Señor Jesús, sí mismo, pronunciaron una maldición sobre la tierra de Palestina, de Israel. Así se queda hasta hoy y la locura de sionismo con su sustento, sus puestos de Esther y Purim. No ha quitado ni puede quitar aquella maldita. No es santa tierra. No. Nuestra santa tierra es nueva tierra y nuevos cielos que vienen en el regreso de Cristo. Y estos versículos, Efesios 2, 11 a 22, voy a leerlos. Efesios 2, 11, excelente pasaje al ilustrar la unidad de la gente de Dios. ¿Ok? Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, nosotros no fueron judíos, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, Efesios 2, 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, gracias a Dios por los peros, no perros, peros en la Biblia. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz. Él, nuestra paz. Judíos, Pablo fue judío. Y gentiles, también nuestra paz. Que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles,
en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Lejos, gentiles, cerca, judíos, sí. Porque por medio de él, Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu del Padre. No hay un espíritu para los judíos y espíritu para los gentiles. Un espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo. Somos un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué pasaje! ¡Qué pasaje! Una gente, no dos gentes. Y en otros versículos de Gálatas y Colosenses, esencialmente las mismas palabras, dice lo mismo. Entonces, cuando lees el libro de esto en futuro, puedes pensar, contraste con Daniel. Gracias a Dios por su misericordia para sus santos cuando ellos erran. Y como las ovejas va afuera, porque él tiene la determinación tener una gente de todas las poblaciones del mundo. Y está en este momento edificando su iglesia en todas partes, cada continente, cada país, por muchos misioneros que tienen tarea a traducir las escrituras. Y hermanos, es muy importante para nosotros. Es mandamiento del Señor, orar por el éxito del Evangelio en todas partes del mundo, no solamente en Colombia, pero en todas partes. Y es imperativo para nosotros nos regocijarnos en el éxito del Evangelio en el mundo. Lean materiales que van a contarles acerca de el avance del Evangelio en todas partes. Es muy animando para nosotros. Ok, no tengo más. Y mi voz es ya hamburguesa. Hasta mañana. Oremos una vez más. Oh Señor, gracias por este libro de Esther y las lecciones que puede enseñarnos acerca de tu paciencia, tu amor por tu gente que es mucho más allá que sus errores. Y por el plan que tienes desde la eternidad, que no puede fracasar, no puede ser derribado. Gracias que has nos llamado y nos regenerado y nos
justificado y nos está santificado. Por favor, completa su obra en nosotros. Bendice cada persona aquí y haznos siervos de ti, genuinos, que te aman y que te sirven con gozo hasta que la muerte o tu regreso. En el nombre de Jesús oramos. Amén.